Y vamos a empezar a hablar de la tabla periódica. Ya en el año, ahí como dice ahí, si lo ven, alguien que me diga que lo vea, está todo bien. Mientras sí, se está proyectando ya. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí, sí, muy bien. Muy bien. Perfecto, gracias. Bueno, ya a mediados del siglo XIX, ahí 1864, se había demostrado, ya se sabía, ya se había medido la densidad de distintos gases y se había medido la masa, por lo tanto, ustedes saben que con la densidad y con la masa, ¿qué sacamos? El volumen. Ya se sabía el volumen que ocupaban los átomos, no se sabía que había átomos con electrones y protones, en fin, que había un núcleo y había una periferia, sino que, bueno, se sabía que había una masa que contenía todo eso, que era neutra, que tenía como una especie de volumen esférico, por esas medidas, y a medida que la masa aumentaba, a esos más o menos 60, 70 elementos químicos que se conocían, resulta que si yo los ponía en una fila, ¿no? De acuerdo a su masa, o en una columna, mejor dicho, resulta que cada 8 de esos elementos tenían como las mismas propiedades. ¿Qué quiere decir las mismas propiedades? Bueno, cuando reaccionaban con agua, reaccionaban violentamente, generaban una explosión. O, por ejemplo, se combinaban con el oxígeno formando una sustancia más pesada. O, por ejemplo, conducían la corriente eléctrica o no la conducían, pero cada 8 era como una regla. Entonces al señor Newlands, lo pongo acá porque es parte del rosario de cientos de científicos que participaron en esto, se le ocurrió, como hoy me da gracia porque se le ocurrió pensar que la naturaleza y los elementos químicos estaban dispuestos como las octavas en un piano, es decir, relacionó la música con los átomos, es decir, ustedes saben que en la música cada 8 notas se repite el sonido. Si do, re, mi, fa, sol, la, si, el otro es do. Do y do tienen una frecuencia entre sí que, digamos, no es la misma frecuencia, pero es un múltiplo. Entonces pensaba que la naturaleza también tenía como esa magia, es decir, como si fuera una gran sinfonía, los elementos en la naturaleza. Bueno, de esos científicos más artistas, hay unos cuantos y está muy buena la historia. Otro de ellos es Kepler, por ejemplo. No sé si lo estudiaron alguna vez, pero Johannes Kepler también. O sea, son esos científicos que intentan aunar una parte filosófica con la realidad y dándole un marco mágico a todo, como que todo cierra por todos lados. En fin, lo puse porque me parecía lindo traerlo acá. Y por supuesto que fue un precursor importante. Después, en 1869, unos años después, ya Mendeleev, Dmitri, pasó toda su vida pensando en esto. Nosotros teníamos 70 elementos. Digamos que los podíamos listar en una columna, de acuerdo a su masa, pero a él se le ocurrió ponerlos en una tabla. Lo soñó, o sea, fue un sueño. Él soñó que ubicaba los elementos en una tabla. Eso también lo traigo a colación ahora, en esta primera parte de la clase, ¿no? Un poco más relajada, para que también ustedes persigan sus sueños, ¿no? O sea, cuando tengan algún sueño, intenten seguirlo y tratar de que se cumpla. Bueno, este señor lo siguió toda la vida y fue uno de los que abrió la llave de lo que es la química moderna. Igual, de cualquier manera, la
la parte genial de Mendeleev fue decir que yo tengo 70 elementos, pero había algunos que no coincidían que cada 8 se repitieran. Entonces él dijo, bueno, está bien, no es cada 8, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estos elementos que deberían estar acá, en el número 8, no se han descubierto todavía. Todavía no sabemos, todavía no los conocemos. La ciencia más adelante los descubrirá. Es una medida bastante arriesgada y genial, ¿no? Entonces dejó espacios vacíos en la tabla periódica que luego, con los años, se fueron descubriendo, pero pasaron 30, 40 años, ¿no? Digamos, él falleció y después se descubrieron esos elementos, por ejemplo, el ECA aluminio o el ECA silicio, ¿no? Que, digamos, el germanio, el galio, que se descubrió mucho después. Él dijo, van a estar ahí, dejen de ese lugar, porque ese lugar, ahí va a aparecer algo. Fíjense que es bastante osado, ¿no? Decir todo eso. Intenta decir que mañana va a haber algo que hoy no hay. Es muy, muy difícil de poderlo razonar en aquel momento. Bueno, entonces el señor Mendeleev hizo una especie de tabla ordenando los elementos de tal manera que fueran, digamos, ordenados de forma creciente de masa atómica y poniendo uno arriba de los otros los que tenían las mismas propiedades. O sea, era muy obvio que las propiedades químicas se iban repitiendo. ¿Qué son las propiedades químicas? Bueno, el radio atómico, el radio iónico, la electroafinidad, el potencial de ionización, la reacción con el agua, la reacción con el oxígeno, con el hidrógeno, la reacción consigo mismo, si son metálicos, si conducen electricidad sólida, si conducen electricidad en estado acuoso, todo eso se viene repitiendo, pero así, como un reloj, ¿no? Cada esos famosos 8. Pero bueno, entonces, digo, a medida que pasaron los años se vieron algunos detalles. Por ejemplo, el argón tiene más masa que el potasio, entonces el potasio él lo había puesto antes que el argón, pero claro, el potasio no era un gas, como era el resto de los componentes de la familia, digamos, del argón. Entonces había algo que no estaba funcionando bien, ¿no? Había cosas que no cerraban. Entonces, Moseley, más adelante, ya casi en el 1890, hizo una difracción con rayos X, en fin, y se dio cuenta que en realidad no deberían de colocarse los elementos por su masa, ¿no? Por su peso, sino que se tenían que colocar por su número atómico, es decir, la cantidad de protones. Después averiguamos que eran protones, pero en aquel momento no se sabía. Por su número atómico. O sea, el número atómico creciente es la clave del orden hoy de la tabla periódica. En 1900 se habían descubierto ya 30 elementos más y ya estábamos con casi 100 elementos de la tabla periódica y digamos que ahí se fue armando todo y completando. Voy a poner la tabla periódica en números. Se conocen 109 elementos, son naturales, con isótopos estables, 81. ¿Qué quiere decir eso? Elementos que no son radioactivos, ¿eh? O sea, que son isótopos estables significa que son elementos que están ahí presentes, que tienen sus isótopos, pero no decaen, es decir, con el tiempo no se transforman en otra cosa. Es decir, por ejemplo, el carbono tiene un isótopo que es el carbono 14, después tiene otro que es el carbono 13. El carbono 14 no es estable, decae. Su tiempo medio es 5.400 años, es bastante, pero de cualquier manera decae. Pero otros como el boro, el potasio, tienen cantidad de isótopos y son estables, o sea, se encuentran en la naturaleza y no tienen ningún tipo de decaimiento nuclear. De esos, en total hay 280, o sea, los 109 que conozco yo, más cada uno de ellos que tenga uno o dos isótopos, formamos los 280 nucleidos estables que conocemos al día de hoy. Que tengan un solo nucleido estable, o sea, que no haya una posibilidad, por ejemplo, el hidrógeno 1,1,
es el estable. Después el 2,1 es el deuterio, el 3,1 el tritio, esos dos son inestables, así que el hidrógeno no es parte de estos 21. Naturales, que existen en la naturaleza, pero que son radioactivos, 11, es decir, que son elementos que van decayendo con el tiempo. Producidos artificialmente son dos, el prometio y el tecnecio. Después se han descubierto o se han producido 15 más, entre 15 y 20 más. Por eso puse 2 más 15 o 2 más 20. Los primeros son el prometio y el tecnecio, que hay una historia muy hermosa sobre el tecnecio, de cómo se le puso inclusive tecnecio como tecnológico, como que fue hecho por primera vez, producido artificialmente, todo un logro de la ciencia. Y los otros 15 se han descubierto en el siglo XX. Acuérdense que esta clase va a empezar suave, como arrancó, y va a seguir bastante más fuerte a lo último. Digamos que nosotros le llamamos, bueno, así como está escrito en esa tablita, a los nombres de las familias, digamos. Es decir, los metales alcalinos se llaman así porque tienen propiedades físicas y químicas similares, como los miembros de una familia, que tienen características similares, no son lo mismo, el padre y el hijo, pero de cualquier manera tienen cosas parecidas. En fin, como los miembros de una familia, ¿no? Alcalinos, alcalinoterrios, calcógenos, halógenos, gases nobles, lantánidos, actínidos, en fin, son los nombres que se le dan a los elementos, a las familias de los elementos. Y por allá, ahí tenemos la tabla periódica de los elementos. Miren que está es una tabla un poco rara, ¿no? Porque no es del todo simétrica, ¿no? Tiene, digamos, puestos los elementos, se lee de izquierda a derecha, el primer elemento es el hidrógeno, el segundo es el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y netión, son los del segundo periodo, en fin. Ahora vamos a analizar un poco más la estructura esta de la tabla periódica. Bueno, se divide en grupos o familias y periodos. Antes, esta distribución que está acá tenía varios nombres. A veces se le ponía al 1 se le llamaba 1A, y después a él 2A. Después en Estados Unidos a el 13 se llamó 3A, ¿tá? Y después en Europa se le llamaba 3A al 3, 3 común, 4, 5. En Estados Unidos se le empezó a nombrar 1A, 2A, 3A al 13 y B al 3. En fin, hasta que Lupac dijo, bueno, no quiero más lío, llamamos del 1 al 18 y no hablamos más de A ni B. Y después, a la izquierda acá, estas filas, las filas se llaman los períodos. Los períodos que tienen mucho que ver con la configuración electrónica de los átomos que están formando parte de esos períodos. Perdón. Es decir, las familias son las columnas, tienen propiedades físicas y químicas similares, con algunas excepciones, como todo miembro de una familia. A veces son todos, yo qué sé, derechos y aparece un zurdo, a veces son todos rubios, aparece uno morocho, en fin. Lo mismo pasa con los elementos de la familia de la tabla periódica. Seguimos adelante. Dividimos en grupos y familias. Ahora vamos a dividir en bloques. El bloque verde se llama bloque S, el bloque naranja o anaranjado, el D, el bloque más violeta es el P y el bloque amarillo es el F. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, corresponde con la configuración electrónica, es decir, con cómo se está llenando los elementos, cómo están llenando su última capa electrónica. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Dijimos, lo que están a la izquierda se llama bloque S y la configuración electrónica que tienen es NS1 o 2.
Es decir, los últimos electrones de la capa de valencia tienen 1 o 2 electrones. Recuerden que lo que estamos haciendo acá, y vuelvo para atrás, es, por ejemplo, cuando paso del litio al berilio, estoy agregando un protón más en el núcleo y un electrón más en la periferia. Para pasar del berilio al boro, ¿tá? Que tengo 3 protones, le agrego un protón más al núcleo y un electrón más, teniendo 4 protones y 4 electrones. ¿Cuál es ese último electrón que estoy colocando? Bueno, tiene esta configuración. En los bloques S estoy llenando el último periodo NS, es decir, 2S, 3S, 4S, de 1 a 2, que es la máxima cantidad de electrones que puede tener un orbital S. En el bloque P tengo completo el nivel NS, o sea, tengo los 2 electrones ya completos, y estoy llenando ahora el orbital P, que es el próximo a llenarse. El orbital P puede albergar hasta 6 electrones, son 3 orbitales, en fin. Supongo que esto lo saben, y si no lo saben, lo estamos mirando ahora, y tiene cierta complejidad, pero no pasa de esto que estoy explicándole yo. O sea, hasta 6 electrones puede tener, y por lo tanto hay 6 columnas en el bloque P. ¿Ah? Igual que hay 2 columnas en el bloque S. Después están los elementos en el medio, ¿ah? Que son los elementos de transición, justamente se llama eso, transición, transitan entre el S y el P, en donde estamos llenando el orbital D, el orbital anterior, es decir, el N-1, es decir, si yo estoy en el bloque, en el periodo 4, por ejemplo, entonces estoy llenando el orbital 3D, N-1. Son hasta 10 electrones, son 5 orbitales, cada uno puede tener 2 electrones, o sea que hasta 10 electrones puedo tener. Y el NS, que es el período que estoy hablando, puede tener 1 o 2 electrones. Cuando tiene 1 es porque hay alguna excepción de la regla semillena, en fin, no importa mucho. Y por abajo del todo está el bloque F, que es digamos, si yo estoy en el periodo 6, por ejemplo, NS sería 6S. Entonces le corresponde 5D y 4F. Estoy llenando los orbitales F, que son 7, cada uno tiene 2 electrones, puedo llegar hasta 14 elementos, cada uno con un electrón F colocándose. Lo mismo pasa con los orbitales D, que pueden ser 0, 1, igual que los NS. Esto no me va a importar mucho ahora, pero sí cómo está armada la tabla periódica, o sea, cómo está dispuestos los elementos de acuerdo a la configuración electrónica. Bueno, vamos a empezar a estudiar ahora empezamos la parte complicada del tema, de este tema. Bueno, acá vamos a ver una de las primeras propiedades periódicas que se descubrió, que fue el radio atómico. Creo que vamos a ver esto y no sé si mucho más. El radio atómico, si ustedes lo miran así, no se entiende mucho qué significa esto, pero voy a analizarlo y por eso lo hice la gráfica separada de esta manera. Dijimos que teníamos 6 periodos, ¿no? Y dijimos que la tabla periódica, los elementos se alistan según su número atómico. Acá estamos del 0 al 90. Fíjense que los primeros elementos, el hidrógeno está acá, el litio está más arriba, ¿no? Como que en el primer periodo, que tengo solo el hidrógeno, aparezco un solo elemento, el helio, no lo tengo, aparece el litio, bien arriba, pero luego en el segundo periodo los elementos empiezan a bajar su radio atómico, o sea, yo voy aumentando la cantidad de protones y electrones que voy agregando, sin embargo el radio se va disminuyendo. El átomo es una esfera cada vez más chica, hasta que en el segundo periodo el elemento más chiquito de todo es el flúor. Hoy vamos a aprender por qué es el más chico de todos.
Y luego inauguramos otro periodo con el sodio, que es un elemento metálico. Inauguramos el tercer periodo y otra vez tenemos esta misma propiedad que se repite, esta tendencia a la baja en el radio atómico. Los elementos son esferas cada vez más chicas. Todos se preguntarán, ¿cómo puede ser que yo agregue cada vez más electrones? O sea que estoy agregándoles cada vez más afuera, porque los electrones que estoy agregando son de mayor energía, están más lejos del núcleo, como tienen más energía, tienen la suficiente fuerza como para estar más lejos. Bueno, tengo que seguir admitiendo. Disculpen. Bárbaro. Bien, y pasa lo mismo. Cuando inauguro el cuarto periodo, tengo el potasio como el más grande de todos los elementos, y empiezan a bajar. Acá la tendencia es baja, pero hay una pequeña suba, una excepción también, por supuesto. Los del quinto periodo le pasa lo mismo, y el sexto periodo también. O sea que en realidad los primeros periodos son como mucho más claras la tendencia a la baja. Otra cosa que nos podemos fijar acá es cuál es la pendiente de estas gráficas, ¿no? La pendiente, con qué, digamos, cuán vertical cae. Fíjense que el segundo periodo, los radios caen más rápidamente que, por ejemplo, en el quinto periodo, donde la caída es más suave y la curva no es tan precipitada hacia abajo, ¿no? Sino que es más, transcurre más suavemente. De cualquier manera, hay una tendencia clara acá y habla de lo bien hecho que está la tabla periódica. Es decir, analizando los periodos, veo que a medida que yo bajo, me voy moviendo los periodos, el radio atómico va disminuyendo. Y a medida que yo inauguro un periodo nuevo con los metales, ese es el elemento más grande de todos los de sus compañeros de periodo. A su vez, puedo mirarlo como las familias. El litio es el más pequeño de la familia de los alcalinos, y es, digamos, el más chico también de todos. Porque fíjense que es más chico que el sodio, que es más chico que el potasio, que el rubio, que el cesio. También hay una tendencia ahí. No solamente en el periodo, sino también en las familias. Otra cosa que, digamos, apoya la teoría de que el número atómico es la clave para entender la tabla periódica. Si no tuviéramos el número atómico, la tabla periódica no existiría y lo que habría sería, digamos, una lista de elementos, cada uno con sus propiedades, imposible de estudiarlas porque no se podía, digamos, definir parámetros. Muy importante esto. Acá lo hago un poco más claro. El mismo tamaño del tamaño del átomo. Fíjense, volvemos a lo mismo. Primer periodo, segundo periodo, tercero, cuarto, quinto y sexto periodo. En todos los periodos, el elemento más grande es el alcalino, es el metal, y el más chico de todos es el halógeno. Es decir, cae con mucho mayor fuerza los del periodo 2 y cae con mucho menos fuerza los del periodo 6, pero sigue siendo una propiedad que se repite periódicamente y con muy poquitas excepciones como esta, como este, como esta. La pregunta que me voy a hacer ahora, después que vea las próximas dos diapositivas, es clave para entender por qué pasa esto. Acá estoy viendo los tamaños, esto no importa mucho. Acá les traje una fotito porque a algunos les gusta más ver las cosas así. Es decir, ver cómo en el periodo va bajando el número atómico y en la familia va aumentando. O sea que el radio atómico aumenta cuando aumenta el periodo y cuando, quiero decir, cuando aumenta cuando es un aumento de periodo, y en el mismo periodo, digamos que va disminuyendo, ¿no? Creo que está claro ahí. Wow. Muy bien. Bueno, ahora empezamos con la parte complicada. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué el radio atómico disminuye en el periodo?
¿Y por qué el radio atómico aumenta en los componentes de una familia a medida que aumenta el Z? ¿Cuáles son las razones? ¿Hay una razón sola? Vamos a descubrir hoy que son 3 las razones bien distintas de por qué hay una caída en el mismo periodo y un aumento en la familia. Para eso tenemos que estudiar un poco la química cuántica, en donde se analizan, digamos, lo que se toma como cierto, que es decir, que ya no se puede ver un modelo físico del átomo, sino que hay un modelo matemático, ¿no? La ecuación de Schrödinger, el principio de incertidumbre de Heisenberg, son todas, digamos, hitos de la ciencia en donde se determina que el átomo no puede ser representado físicamente y lo determina una onda, una ecuación matemática que es la letra psi, una letra griega. La letra psi está en el X y la Z, es una función de 3 dimensiones que la puedo dividir en 2. Acuérdense, nosotros cuando estudiamos geometría, podemos estudiar la geometría en el espacio, se llama de cartesiana, ¿no? Por Descartes, es decir, en donde había 3 ejes alineados, pero también podemos representar algo no solamente de esa manera, sino también la podemos representar con coordenadas esféricas, con coordenadas rectangulares, es decir, podemos pasar de las coordenadas cartesianas clásicas a 2 funciones distintas, una que sea radial y otra que sea angular. Esto es lo que dice esta ecuación de acá, que no sé si la estudiaron, o sí o no, no importa. La cuestión es que la ecuación matemática del átomo la puedo representar, la puedo separar en 2, en una forma radial y en una forma angular. ¿Ah? La forma radial se llama R, no tiene el significado físico, ninguna de estas cosas que estoy diciendo, no puedo decir esto es esto, pero sí, cuando yo le elevo la ecuación matemática R, esta R de NL, la elevo al cuadrado, o la multiplico por 4pi R cuadrado, que significa, digamos, empiezo a avanzar desde el núcleo, que es el 0, empiezo a avanzar en una esfera, una esfera cada vez más grande, dándole valores a la R chiquitita, que es la variable, empiezo a irme de ese núcleo inicial, de ese 0, me empiezo a ir en 3 dimensiones, pero angularmente, ¿no? Que no es distinto que ir en un eje solo, X, Y o Z, sino que me voy, digamos, en 2 dimensiones, en una esfera, cada vez consecutiva, ¿no? Bueno, esa función sí tiene un significado físico. Como estoy quedándome sin tiempo, los voy a ver acá. Bueno, pobre Sandra entró ahora y no va a entender nada de todo esto. Nosotros, esto ni siquiera es un repaso, es algo que necesito que ustedes me sigan más o menos el hilo, aunque no entiendan todo de entrada, para poder entender las razones por las cuales el radio cambia como dijimos que cambiaba. Cuando yo represento esas funciones 4pi R cuadrado que se llaman función de densidad de probabilidad, resulta que me encuentro que el orbital 1s es como una esfera. Acá, digamos, represento la probabilidad de encontrar el electrón. ¿Se entiende? La probabilidad de encontrar el electrón. Digamos que hay una zona esférica donde hay la posibilidad de encontrar el electrón. En el 2s hay una zona esférica donde encuentro el electrón, pero luego lo rodea un lugar donde no hay nada, o la probabilidad es mínima o nula, y luego aparece un anillo donde la probabilidad es alta. A este lugar donde no hay probabilidad de encontrar el electrón se llama nodo. Este nodo, que es un lugar donde no existe probabilidad de encontrar el electrón, se llama nodo radial. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede ser que el electrón esté acá en este lugar, luego desaparezca y luego aparezca en este otro lugar de probabilidad finita? Bueno, es una representación matemática, como dijimos, y no física, por lo tanto, no tengo posibilidad de explicarlo desde el punto de vista físico esto.
pero sí me sirve muchísimo para entender por qué los radios cambian como dijimos que cambiaban. Luego me voy a un orbital 3S, en donde ya aparecen dos nodos, ¿no? Dos superficies esféricas nodales. Esto es una esfera que yo rodeo y hace que no haya electrones en este lugar, igual que acá. Hay dos nodos radiales. Los nodos son la letra L. Y a su vez con el 4 tengo más nodos radiales. Pero más que importarme el tema de los nodos, voy a ponerme en el caso del 4S. Cuando yo empiece a llenar los orbitales 4S para poder pasarme al cuarto período, resulta que encuentro que el orbital 4S, que estaría, digamos, circunvalando, ¿no?, esta esfera en este radio, resulta que hay probabilidades finitas de encontrar el electrón en este lugar y en este lugar. Por eso se dice que los orbitales S son, son orbitales penetrantes. Es decir, no solamente cuando yo los ubico por primera vez en el núcleo, en la periferia, los pongo acá, pero tienen la probabilidad finita de pasarse a estos lugares, haciéndose que el radio se, digamos, se concentre más adentro. ¿Se entiende? Yo lo ubico afuera, pero él tiene la posibilidad de estar en estas zonas de probabilidad finita, por lo que me dice la matemática. Por lo tanto, digamos, el volumen de un elemento que tenga los electrones 4s tiene orbitales penetrantes que hacen que los electrones puedan estar más adentro y el radio menor. Acá hice un dibujito yo, a ver si lo puedo llegar a entender. Vamos a suponer el caso más sencillo del mundo. Tengo un protón positivo y un electrón girando, ¿no? Los llevé de vuelta al siglo XIX. Los pasé al 20, los llevo de vuelta al siglo XIX. Tengo un protón y un electrón, ¿está? Aquí nada más. Cuando yo pongo el segundo elemento, y le pongo, o sea, son dos protones y dos electrones, ¿verdad? Cuando yo pongo el segundo protón y el segundo electrón, el primer electrón obviamente se siente más atraído porque hay otro protón más, la fuerza electrostática lo llevaría a este primer electrón a ir más abajo, a ir más acá. El segundo electrón que yo coloco, o sea, ¿estará a la mitad? O sea, como yo tengo dos protones, ¿harán el doble de fuerza según Coulomb? Sí, ¿no? Porque la carga, digo, la fuerza es proporcional a la carga, ¿verdad? Cuanto más carga, más fuerza, directamente proporcional, la de Coulomb. Entonces, ¿estará a la mitad del camino? O sea, este negro, digamos, este círculo negro, ¿será la mitad acá, el verde será la mitad que el otro? Cuando yo ponga dos protones. ¿Será así que funciona? Bueno, no es así que funciona. Porque ¿qué pasa? Cuando yo pongo el segundo protón resulta que este primer protón, este primer electrón que ya estaba, lo molesta a este electrón para ver el núcleo. No lo ve tan fácilmente. Por eso aparece lo que yo llamo, eso lo llamo yo, que esto es algo propio que no sé si lo han visto alguna vez, pero bueno, es la forma de explicar lo que me resultó más sencilla. El efecto orador. Tengo una persona acá dando un discurso, en el centro de todo, todas las miradas sobre él, es el núcleo. Cuando yo empiezo a colocar electrones, los electrones primero se ubican sobre la primer línea, el primer círculo concéntrico. A medida que yo voy agregando electrones,